En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él le replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Entonces llorarán y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados afuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero tenemos que decir que la confianza y la fe en Dios traerá la salvación a todos los pueblos. Esto tiene que quedar bien claro. Dios, ¿por qué vino al mundo? ¿Vino para condenarlo? No. Vino para salvarlo. Y por eso él mismo lo dirá: no vine a condenar al mundo, no vine a apagar la mecha que aún humea, no vine a hacer en algún momento a destruir lo que todavía queda. Dice al contrario, vino como aquel que dice: si uno es el que se ha perdido, voy por él. Ahí están las ovejas perdidas, que nos dice la oveja perdida deja 99 y va por una que se le ha perdido. Barre toda la casa aquella mujer que en algún momento ha perdido una moneda, y luego dice: hace una fiesta, le salió más cara la fiesta que lo que valía la moneda. Bueno, detalles como esos nos va presentando la obra, la misericordia de Dios sobre todo, y la confianza que debemos de tener en Dios, que va a traer la salvación a todos los pueblos. Por lo tanto, estas lecturas de este domingo tienen una visión sobre todo feliz y esperanzadora. Y este anuncio esperanzador es de un carácter sobre todo universal. Es para todos los hombres, como nos acaba de decir la lectura del Evangelio, en donde siempre se ha de gozar de su protección y afecto. Dios siempre es bondad y misericordia. Ciertamente tenemos que ser muy conscientes de que en algún momento no tenemos por qué también en algún momento abusar. Decir: es que Dios me salva, ya estoy salvado, como dicen algunos por allí, algunos de nuestros hermanos, para dicen: es que ya estamos salvados, ya somos salvos. Sí, somos salvados por la sangre de Cristo, pero nos dice también cuáles son las obras que tenemos que realizar para poder realmente alcanzar la salvación. Cómo debemos de actuar en nuestra vida para que en la vida sepamos sobre todo reconocer esa bondad, esa misericordia y esa grandeza de Dios en el actuar de cada día. Y es por eso que tenemos que en algún momento también recurrir a otros elementos, de los cuales no solamente decir: es que ya estoy salvado y listo. No, recurrir a todos los elementos en el contexto, sobre todo cómo tenemos que actuar. La carta a los Hebreos es seguramente una homilía en la que se dirige a las comunidades que sufren persecución, y se nos presenta personajes, como ya lo escuchábamos en el Evangelio también, esa historia de ejemplo de firmeza en la fe, en las cuales sobre todo a pesar del sufrimiento, a pesar de todo, permanecieron fieles y buscaron sobre todo en esa esperanza alcanzar lo que se les prometía. Y desde allí podemos en algún momento sobre todo ciertamente mirar que ante esas dificultades y esos problemas su fe se fortalecía, y de una manera en especial no se dejaban llevar por el desánimo, por aquel momento de debilidad, o en algún momento sobre todo decir: es que ya no tiene solución esto. Por el contrario, tenemos que decir cómo en la vida tenemos que aprender con esperanza de que Dios está junto a nosotros. Y esto es fundamental. Allí es donde está, yo creo que uno de los elementos fundamentales en los cuales
no basta conocer los mensajes, solamente conocer la palabra de Dios, sino más bien la vivencia de lo que tenemos que hacer de allí. Esto, como tú acabas de decir ahorita, cuesta trabajo, sí, porque es luchar contra nuestras inclinaciones, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras deficiencias, y de alguna manera ir contra aquello que en el momento decíamos el domingo pasado, decía ir en sentido contrario. Todo el mundo quiere caminar por un camino abierto, amplio, con todas las diversiones y todo. Y cuando ven a ese eslogan que aparece por allá a veces en internet, donde Jesús va en sentido contrario con la cruz, en una cuesta, y los demás voltean como burlándose y riéndose. Mira, va al revés, en sentido contrario. No, es que aquí es donde entra precisamente el descubrir qué grande, qué maravilloso es el camino que el Señor sobre todo nos ofrece. Ciertamente no es fácil, ya lo acabamos de decir, no es sencillo. Jesús lo dijo, entren por la puerta angosta, cuesta trabajo, pero porque hay que luchar, hay que enfrentarnos a esas realidades que en algún momento son esa expresión de lo que a veces llevamos en el corazón. Y aquí acordémonos lo que decía Jesús en algún momento, de dónde brotan todas las cosas, los malos deseos, los pecados, las maldades, los egoísmos, las mentiras, los engaños, las situaciones humanas que a veces no nos dejan en algún momento relacionarnos con los demás. Dentro del corazón. Y allí es donde tenemos que aprender un poquito a controlar todos este tipo de impulsos que en algún momento llevamos por naturaleza, son naturales, pero también nos da la gracia, como le dijo a Pablo un día: Señor, tanto me pesa esto que llevo, que me hace, quiero hacer el bien y no hago el bien, sino hago el mal que no quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Tú lúchale. Te basta mi gracia. Tú tienes todo lo necesario. Es lo mismo que nos dice hoy el Señor también a nosotros, que ojalá pudiéramos en algún momento detener nuestra vida, hacer un análisis, como comúnmente ya hemos dicho en más de alguna ocasión por allí. Llega al final de tu día, detén tu caminar, haz un alto, reflexiona cómo viviste ese día, qué te ha dejado, qué has llevado a cabo, qué has transmitido, cómo lo has realizado, de qué manera has actuado en la relación con la naturaleza, en relación con tus hermanos y en relación con Dios. Y yo creo que desde ahí podríamos mirar qué tanto realmente buscamos la forma y la manera de expresarle al Señor nuestro agradecimiento por la vida, nuestro agradecimiento por la elección para ser sus hijos, nuestro agradecimiento por la oportunidad que tenemos para poder compartir con los demás. Y yo creo que hay un montón de otros puntos que podríamos en algún momento sobre todo señalar en ese sentido. Por eso con la palabra de Jesús nos deja claro que no se trata de una cuestión de números, como acabas de decir también. No hay un número cerrado, decir, es que son tantos más cuantos, como por ahí aparece en el Apocalipsis, 144,000 son los que se van a salvar. Perdón. Dicen algunos por allí, es que somos nosotros los que vamos a... Yo les digo, Dios mío, entonces ya se quedaron fuera. ¿Sí? Simplemente porque antes de todos ese número que algunos dicen que son, dice antes por allí, había millares y millares, incontables, millones y millones, de los cuales no tenemos nombre, no tenemos números, simplemente eran millares que llevaban la palma del martirio, que estaban vestidos, que cantaban y glorificaban a Dios. Entonces, aquí es donde entra precisamente, no hay un número de decir, es que son tantos. Simplemente, podemos decirlo así, sino se trata de cruzar el paso correcto desde ahora, es decir, tomar nuestro camino por donde debemos de caminar, sobre todo en ese proyecto de Dios, buscando cumplir con su voluntad, buscando cumplir con su enseñanza, buscando responderle a Dios de aquello que en algún momento nos ha dado en esa oportunidad de la vida. Y en esto, a veces puede ser que no sea fácil, nos puede costar trabajo, puede que a veces en algún momento podemos sufrir, podemos tener sentimientos encontrados ante las situaciones que se nos presentan de la vida. Y ahí es donde tenemos que decirle al Señor que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Yo me pongo en tus manos, estoy dispuesto a seguir tus enseñanzas, pero a pesar de que esto no lo entiendo, Señor, tú ayúdame.
Yo creo que esto es una de las formas más de expresar la disposición, la disponibilidad para realizar el plan de Dios. Y por otra parte también tenemos que decir, en este problema, Jesús no quiere engañarnos diciéndonos, sí hombre, quédate tranquilo, la cosa es fácil. Hay una hermosa carretera, hay un hermoso camino en el cual pues tú puedes caminar y a gusto y entrar por una puerta que, pues mira, todo entra aquí. No es eso. Jesús nos dice y nos habla con toda franqueza, nos habla de una puerta estrecha. Nos dice que las cosas, nos dice cómo las cosas son como son. Y de alguna manera nos está diciendo, el paso es estrecho. ¿En qué sentido? En el sentido que para poder salvarse uno, debemos amar a Dios, amar al prójimo. Y esto es el elemento del cual le venimos diciendo siempre, estamos hablando, es sobre todo ese camino en el cual estamos llamados. Recordemos simplemente la parábola en este caso del rico Epulón y el pobre Lázaro. Tú tuviste riquezas, ese tuvo pobrezas, y no porque tuvo pobrezas por eso se salvó, no, sino que supo aceptar, vivir la experiencia del dolor de la pobreza, y en algún momento esperaba la ayuda de los demás, y los demás a ti se te dieron las riquezas y nunca supiste hacer el bien. Esa es la diferencia. Por eso nos dice, hay que buscar siempre el amor hacia el prójimo, buscar la manera de ayudar. Y esto no es fácil, ciertamente, es una puerta estrecha, porque el amor es siempre exigente, requiere de compromisos y más aún de esfuerzo. Y aquí es donde entra sobre todo que tenemos que ser muy conscientes en nuestra vida de que ese esfuerzo y ese amor por el prójimo no siempre se ve gratificante y no siempre te va a decir gracias, qué bueno que te acercaste. No, a veces no vas a recibir nada. Algunas personas dicen, no, ni siquiera las gracias me dio. Oye, es que tú estabas esperando que te agradecieran. Y no es eso. El agradecimiento, dile lo que en algún momento nos dice el mismo Evangelio, que no sepa lo que tu mano derecha hace, lo que hace la izquierda, ¿sí? Sino que cada uno sepamos en algún momento, esto es porque en algún momento estoy manifestando lo que Dios quiere para mi vida. Es decir, hago la voluntad firme y perseverante de vivir según el Evangelio, o como Pablo nos dice también, y dice, él llama a un buen combate de la fe. Él llama a cumplir con la misión que nos ha encomendado, y como mismo Pablo dice, he corrido la carrera de la vida y he llegado a la meta. No dice llegué primero, dice he llegado a la meta. No dice he llegado al último, tampoco, simplemente llegué a la meta, y eso es lo que en algún momento tenemos que decir. Como nosotros en la vida también tenemos que aprender en ese caminar que hay tantas cosas buenas que en algún momento tenemos que darnos cuenta. Dios nos invita a que hagamos ese combate diario, ese combate de cada día, ese combate que en algún momento requiere de sacrificio, de esfuerzo, de lucha, de entrega, de generosidad. Y más de una ocasión, ni las gracias vas a recibir, o las vas a recibir, como dice así, hay de mala voluntad. Y decimos, después de hacer un bien todavía de esa manera. Yo creo que tenemos ahí una gran riqueza en la cual de alguna forma sobre todo se hace presente, es en este sentido lo que tú decís ahorita, no son nuestros méritos, es el hecho de que el Padre envía a su Hijo para que Él nos dé la salvación. Y desde allí podemos encontrar sobre todo ese gran misterio de la gracia de Dios, el gran misterio de la misericordia de Dios, el gran misterio del amor de Dios. Que esto, para entenderlo, solamente yo les digo siempre con estas palabras un poquito. Cuando un verdadero amor entre la pareja, yo lo pongo siempre con el matrimonio, y les digo con estas características, donde viven juntos, comparten juntos una vida, tristezas, alegrías, sufrimientos, felicidad y todo. Cuando llega el último día de uno de ellos, el otro no tarda y se va también. ¿Por qué? Porque es tanta la falta que le hace el compañero de la vida, que en algún momento siente el dolor de la partida. Lo vive, y lo vive de manera muy profunda, de tal manera que lo lleva precisamente a decir, Señor, ya voy a estar con Él. De la misma forma podemos decir, si en este caso tenemos los santos, Santa Teresa de Jesús, tenemos San Felipe de Jesús, también vamos a ponerlos ahora puros de Jesús, no, también San Ignacio de Loyola y otros.
cómo en algún momento ellos descubrieron la presencia del amor de Dios en la vida, sobre todo en su propia vida, a través de elementos muy naturales, muy específicos de su tiempo y de su momento. Que en algún momento después se hicieron, de alguna forma hubo otros tipos de cosas que en algún momento no respondieron a lo que era la vida cristiana. Sí, son las cuestiones humanas, pero el elemento central es aquel en el cual ellos vivieron la experiencia del amor de Dios y descubrieron ese amor de Dios en la práctica de su vida diaria. Y desde allí podemos decir cómo de alguna forma se convierte para ellos, sobre todo en ese momento, en que el llevar la persona de Jesús en sus vidas los hace transformar la vida de los demás. No solamente su vida, sino la vida de los demás se convierte también en esa ayuda que de alguna forma es un elemento central. En el Evangelio de San Lucas, en su comunidad, al igual que el día de hoy también nosotros podemos decirlo así, son muchos, en aquel tiempo eran muchos, como también ahora son muchos los que participan en la Eucaristía de domingo. Y también hay mucha gente que participa de la caridad, como también en aquel momento lo hacían los diáconos. Pero sus vidas permanecen iguales. Aquí es donde viene el problema, donde sin dejarse transformar por el Señor, es decir, dan caridad, participan en la Eucaristía, pero la pregunta es, ¿qué tanta fuerza tiene esta celebración de cada domingo en tu vida para hacer el bien, para transformar tu vida, para cambiar tu manera de ser, para vivir tu experiencia, sobre todo de tu vida cristiana? Y eso me lo planteo de manera personal, lo planteo a la comunidad, lo planteo en algún momento cuando hay esa oportunidad de poder platicar con alguien. Yo siempre le digo que esto cambie, que en tu vida la cercanía con el Señor sea transformante. Y aquí es donde viene sobre todo, se trata de quienes conocen a Cristo y su palabra, pero no se comprometen a veces ni se adhieren de corazón a ella. Y esto también lo encontramos con muchísima gente que dice, es que yo conozco la palabra de Dios, es que yo voy a misa, es que yo hago oración. Sí, pero ¿qué tanto incide en tu vida esa oración? ¿Qué tanto incide en tu vida esa palabra de Dios? ¿Qué tanto incide en tu vida esa Eucaristía para el bien? Y yo creo que esto es fundamental. Cuando las familias, la persona, estamos de alguna manera conscientes de esto, pues al final de cuentas nos va a llevar a decir, bueno, me estoy equivocando, no estoy haciendo lo que realmente Dios quiere de mi vida, y en este sentido le estoy fallando al Señor. Por eso tenemos que decir, lo que dice el Evangelio, ellos dicen, Señor, Señor, hemos comido, hemos bebido contigo, hemos estado contigo, ¿cómo que no nos conoces? Y simplemente por las palabras del Señor, porque las palabras del Señor son duras allá en ese momento, no les conozco. Es decir, ustedes que dicen que escucharon, que me vieron, que están conmigo, que comparten conmigo la vida y han trabajado de esta manera, simplemente han vivido como por encimita lo que en algún momento es mi enseñanza. No han profundizado, no han entrado en el contexto de lo que significa la verdadera palabra de Dios, que entre en el corazón y de ahí el brote ese actuar de una manera más humano, más cristiano, más espiritual, pero también más comprometido con la realidad que nos toca vivir. No se trata pues de una amenaza del Señor ciertamente, sino es una invitación a que evaluemos con urgencia la propia vida espiritual, porque muchos cultivan la ilusión de ser discípulos de Jesús cuando en realidad no lo son, porque llevan un rosario al cuello o porque dicen solamente que son bautizados, pero nunca se paran en la iglesia y mucho menos viven los sacramentos, solamente son cristianos de nombre. Ya se trata, ya que se paran en la iglesia cuando hay un sacramento, una fiesta, o acompañan en algún momento una quinceañera, un matrimonio, una primera comunión, pero más pareciera en una participación social, porque ni siquiera saben lo que hacen ni a lo que van. Y en este sentido, yo sí he dicho que en algún momento es cuestionante cuántas de las veces las personas en algún momento viven de esa manera. Solamente van a una reunión social, podemos decirlo así, e incluso con el respeto que nos merecen quienes en algún momento lo hacen y todo, pero que sí denigra las celebraciones litúrgicas. No saben si se sientan o se ponen de pie, no saben si en algún momento qué contestar, no saben en algún momento si
e incluso las mujeres a veces su forma de vestir. Son detalles que en algún momento nos dicen muchas cosas que de alguna forma nos llevan a decir, es que esto no es lo que el Señor quiere, no es lo que en algún momento la liturgia para una celebración de estas requiere. Y sobre todo tenemos que pensar un poquito más en ese sentido, de ser más conscientes de que nuestra participación en la liturgia, en la Eucaristía, en las celebraciones, en lo que estamos realizando a nivel litúrgico, pues se convierta realmente en ese encuentro realmente con el Maestro, en ese encuentro con la salvación, en ese encuentro con la gracia, en ese encuentro con aquello que estamos viviendo. Porque esto cuesta mucho a veces entenderlo, y en algún momento hago referencia un poquito al padre Gabriel, que ahorita ya está en la comunidad, pero algo señalaba en algún momento. Él decía, a mí me cuesta mucho trabajo celebrar 15 años. Porque no es la gente ordinaria que suele ir a misa, es gente que no sabe ni qué hacer ahí de pronto. Exactamente. Dice, nadie contesta, nadie canta, nadie hace oración. Dice, parece que son personas totalmente ajenas a la iglesia, y eso es lo que estamos diciendo ahorita. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ser más conscientes de esa responsabilidad que tenemos de evangelizarnos, de conocer a Dios. Como acabas de decir tú un momento, la iglesia tiene todos los elementos para cultivar nuestra fe. No es solamente una pura línea, no. Tenemos en todos los ramos. Ahí puede haber la preparación, la formación y todo, y desde ahí tenemos que un poquito, sobre todo, reconocer que nos hace falta realmente entrar en esa dinámica de conocimiento del Señor. Por eso, ser verdadero discípulo consiste en tener la mirada del Señor. Primero, mirar con su propia mirada de compasión, de misericordia, mirar al hermano, mirar al enfermo, mirar al pobre, mirar a aquel que en algún momento necesita de la ayuda. Es conmover nuestro interior, nuestro corazón, para transformar la vida desde ese amor por el prójimo. Que tenemos que un poquito, sobre todo allí, dirigirnos hacia Él. Porque realmente decimos, a Dios vamos a hacer el bien. No, se lo vamos a hacer al prójimo, y en el prójimo vamos a hacer lo que decía hace 3 domingos, decíamos, haz tu tesoro en el cielo, donde no lo corroe ni la polilla, ni lo roba el ladrón, ni se enmohece, ni nada. Allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo creo que ahí está el gran reto de nuestra vida cristiana, sobre todo que seamos conscientes de que estamos en esa relación con los demás, con la naturaleza, y de manera especial que la misma palabra de Dios se convierta para nosotros en ese entrar en esa dinámica, sobre todo de aprender a valorar lo que tenemos. La vida, don, regalo de Dios, la vida en relación con los demás, como encuentro, y en el cual tenemos, yo creo que una gran misión: trabajar, luchar, ¿para qué? Para que alcancemos a lograr ese objetivo, con esperanza, primero, de una vida aquí. Porque esto es parte, yo les siempre he dicho, el hombre está llamado para ser feliz, y aquí. Segundo, que el hombre está llamado para la eternidad. Eso también es otro de los hechos que no podemos soslayar. Y tercero, que para poder llegar y vivir ambas cosas, tanto feliz en la tierra como en el cielo, tenemos que aprender a vivir también la relación con los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Me enseñaron desde siempre a hacer todo lo correcto. Me enseñaron a hacer todo lo que hace ganarse el cielo, a no buscarme problemas, a cumplir con mis tareas, para que al final mi alma pase por la puerta estrecha. Me hablaron de ser paciente, obediente y aplicado. Me hablaron de un Dios que espera y acompaña algo lejano, que desde arriba miraba, que desde siempre me amaba, pero a mí no me encajaba un amor con atalaya. Y te busqué por caminos y sendas
y te esperé en cada paso que diera y aprendí que no sabía quién eras porque no estaba viviendo a tu manera y te dejé de buscar tanto por fuera y te descubrí en mi interior lleno de puertas y me alegré al ver que la más estrecha se abría